Esto cambia oxígeno con oxígeno. Le vamos a decir dicromato a potasio. Usted tiene que saber que si usted le agrega agua, sabe que le va a pasar. Eso lo vamos a explicar aquí para que vean cómo se va a hacer. Pero también como cuando uno va dejando esas cosas atrás que hablamos, también ya puede ser una configuración que yo no me mato aquí haciendo un SO2, pero usted sabe. ¿Está bien? Ya nosotros vamos a hablar breve, que habíamos en arroz, un SO2, eso ya hablamos de eso. Y no es que nosotros seamos vagos los perimitales, ya lo manejamos. Ya lo manejamos. Si me pongo a hacer otra vez inclusive, usted va a decir, yo sé, lleva más 3, ya eso lo sabe. Vamos a reacciones químicas. ¿Qué pasa? Es un tema muy importante porque inicia la unidad 2. ¿Por qué es importante? Porque si yo conozco cómo van a reaccionar los compuestos químicos en el organismo, en la célula, en el ambiente, en el método de ensayo que yo voy a usar para determinar cualquier especie química o cualquier analítico, análisis de sangre, de orina, tengo que saber cómo reacciona. Si yo no sé cómo reacciona, no sé qué va a pasar. Y eso es lo que usted dice, o sea, el bioanalista o el médico, la gente de la salud, lo que busca es una interacción entre los compuestos químicos con los organismos. ¿O no? Yo tengo que saber entonces cómo reaccionan las cosas, cómo reaccionan los compuestos. Y aquí se lo voy a presentar. Lo primero que tengo que ver yo, ¿qué es una reacción? ¿Qué es una reacción química? Vamos a leer un poco ahí lo que dice. Una reacción química es la manifestación de un cambio de la materia. Ya que es materia, también es materia, también que todo lo tenemos calculado para la materia. ¿Sí o no? Es una manifestación de cambio de la materia y la isla de un fenómeno químico. A su expresión gráfica se le da el nombre de ecuación química, en la cual se expresa en la primera parte de lo reactivo y en la segunda que vamos a explicar. ¿Cuándo sé yo que hay una reacción química? O sea, ustedes en su casa tienen cualquier compuesto, con cualquier cosa, el esmalte de uñas, dejaron el jugo tapado, se les olvidó, se metió el fin de semana, la mamá no pasó al cuarto, lo sacaron el lunes y ahí pasó algo. ¿Cuándo sé yo que hubo una reacción química en algún momento? ¿Cuándo? ¿Ah? Cuando la materia cambia. Cuando hay un cambio. Si no hay un cambio, Cuando hay un no hay cambio, reacción. sucede. ¿Verdad que no? Si no hay un cambio, no hay reacción. Una cosa que reaccione, porque un cambio, otra cosa es que cambie de estado. Por ejemplo, el agua, cuando yo la tengo limpia, ¿verdad? Se evapora, está la condensación, ¿te acuerdas que la lluvia te lo da en el kinder? La condensación sube, va a la nube, va en forma de vapor, ¿sí o no? ¿Hay una reacción química ahí? Sí. Un cambio de estado, ojo con eso. Ella sigue siendo agua. Sigue siendo agua. Puede transformar porque es una molécula. Ahorita más adelante lo vamos a entender. Y cuando llueve, está en forma gaseosa. Cuando llueve, vuelve a su estado líquido, ¿sí o no? Y sigue siendo agua. Para que ella sea agua, tiene que cambiar. Tiene que formar hidrógeno, tiene que hacer otra cosa. Pero cuando yo combino, ¿por qué? Porque el agua no se combina con nada. Cuando yo tengo dos cosas y las combino, hay un cambio, sí hay una reacción, sí hay un cambio. Por eso es que el cuerpo, los médicos lo ven, cuando hay enrojecimiento, hay inflamación, hay un cambio. Y ese cambio viene de que allá adentro hubo una reacción química que no es normal, que hubo un desequilibrio. Y eso es una manifestación. La pueden detectar por sangre cuando determinen X pruebas, por ejemplo, para ver si lo que hay es un exceso de ¿qué es lo que miden cuando hay infecciones? Nosotros los bioanalistas de la calle decimos los glóbulos blancos, si están altos, si están bajos. Entonces, ¿pero por qué lo miden? Porque hay una reacción en ese medio, que ese tipo de reacción liberal, entonces el bioanalista va y mire, si esto está aumentado es porque esta reacción se dio. Y claro, usted no se va a poner, mire, esto viene al paciente, esto viene de allá. No, cuando usted ve esto, tiene que entender es que eso vino de una reacción. El organismo está afectado, dañó el equilibrio y se va manifestando de una forma. Ya lo vamos a ver aquí. Cada vez que hay una reacción, entonces, ya yo les digo adelanto de esto, cada vez que hay una reacción, para que reaccione algo que tiene que haber dos cosas, ¿sí o no? ¿Qué tiene que haber? Si yo tengo una flecha, una zona que se llama reactivo y producto, yo tengo alguien que va a reaccionar, que se va a combinar de buena o mala manera, ¿verdad? Para que pueda haber un producto, ¿sí o no? O sea que si yo veo un enrojecimiento en la piel, voy a hablar un poquito de medicina, parece que no soy bien, es porque en los reactivos, en los sustratos, tuvo que haber un cambio.
¿verdad? Tuvo que haber un cambio, porque si no, yo no voy a poder ver la posición. Si la enfermedad no se está manifestando, pero de pronto se detecta en sangre, tengo que ir entonces a hacer un análisis de sangre, lo que voy a buscar es que haya un cambio, porque para eso están los valores normales. Normalmente usted tiene que estar aquí. Si no, si se salió ahí, hubo un cambio. Y si hubo un cambio, porque aquí hay una afectación. ¿Lo están viendo? Se afectó aquí, entonces el resultado va a ser otro. Y es cuando yo mido glicemia alta, cuando mido que falta, no sé, vitaminas, que faltan cosas. ¿No ven, verdad? Para ver yo entonces una reacción, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tiene que haber? Reactivo y producto. Reactivo y producto. Si yo me paro frente a la flecha, estoy en el cuaderno, mis reactivos siempre van a estar de este lado. Si esto no es un equilibrio, ya lo vamos a ver. Esta flecha me está diciendo que todo lo que está aquí se va a transformar en esto, ¿sí o no? Pero si esto está aquí, es equilibrio. Hay un equilibrio. Esto se transforma en él, pero él se transforma en él. Entonces están en equilibrio. Que esas son las reacciones que por lo general gobierno del organismo. Las reacciones de equilibrio. Esto pasa para acá, pero hay una parte que se ve, eso lo vamos a ver más adelante. Pero hasta ahorita que les he dicho, para que haya una reacción tiene que haber reactivo y producto. Los reactivos por lo general están a la izquierda, ¿verdad? Estas veces así, por lo general están a la izquierda y estos son los productos. Ahí les podemos ver, díganlo allá. Tenemos los reactivos, ¿lo ven aquí? No voy a decir más o menos. Tenemos los reactivos, ¿no? Yo tengo aquí, ¿qué compuesto es este? Na. ¿Ah? Sodio. Oxígeno combinado con magnesio es un oxígeno con un metal. Óxido básico, ¿verdad? Cuando yo lo vaya a nombrar, entonces viene los reactivos. El oxígeno que hay en el aire se combina con el magnesio. Mírenlo de esta forma. El oxígeno que está en el aire, que está aquí, que respiramos, que consumimos. Si hubiera magnesio, ellos no se van a combinar. Por eso es que nosotros pintamos los metales. Por eso es que pintamos la puerta, pintamos la azul. ¿Qué es lo que hacemos? Para que no se oxide. ¿Por qué? Porque lo aislamos. Hacemos que el oxígeno no penetre. Y lo que hacemos es que aislamos. La pintura tiene la propiedad de puede leer eso. Porque la pintura no tiene polaridad. Y cuando el oxígeno quiere buscar, le dice: yo no tengo el lugar, si no estuviera pintado, el hierro sí lo quiere dar, ¿o no? Y le va a decir: ven, y me va a corroer, me va a oxidar. ¿Lo ven? Entonces cuando pintan, lo que hacen es que ese intercambio no se dé. ¿Lo están viendo? Óxido de magnesio. Primero va el magnesio, después va el oxígeno, ¿verdad? Nombro al revés, óxido de magnesio. ¿Sí lo ven? Ahí tuvieron que haber simplificado también. El 2 del magnesio cambió para tarde, el oxígeno para allá. Se simplificaron, pero hay un balanceado. Ahí. Yo tengo reactivos y productos. ¿Quiénes son los componentes de los reactivos? Por ejemplo, aquí está. ¿Quiénes son estos componentes? Los reactivos, ¿sí o no? Estos señores que son, este es el símbolo del oxígeno, ¿sí o no? Y este es el símbolo del magnesio. ¿O no? Cuando se combina me da un resultado. Yo siempre escribo positivo y después negativo, ¿sí o no? El 2 de aquí para acá y el 2 de allá para acá. Cancelé. Pero aquí hay dos, pero necesitamos entender por qué se los dejo. ¿Lo están viendo, verdad? ¿Qué es lo que quiero que vean aquí? La palabra subíndice y coeficiente, que ya la manejan, ¿sí o no? Cuando yo veo aquí, miren, este número que está aquí es un subíndice, es un coeficiente. ¿Verdad? Y este número que está aquí es un subíndice, no es lo mismo. ¿También no es lo mismo? Este 2 que está aquí no es igual a este 2 que está aquí. ¿Lo ven? Porque cuando vamos a ver geometría, este 2, porque este 2 no está en la fórmula propiamente, lo ponen para cuando balancea. Ustedes no lo balancean. ¿Cómo? Para equilibrarlo, por supuesto, porque la ley de la conservación de la masa te dice que todo lo que está de este lado tiene que ser igual a lo que aquel lado. Y si yo lo dejo así, ¿cuántos oxígenos hay allá? ¿Y aquí cuántos hay? Entonces es mentira. O sea, yo monté un paquete de harina y voy a sacar la mitad de letra, no puedo. Si yo pongo un paquete de harina, no voy a sacar la letra completa. ¿O no? Entonces eso es balanceado, ahorita no vamos a entrar ahí. Pero en esta clase sí, la que viene ya vamos a balancear. Para que vayan un par de minutos de revista. Reactivos y productos, ¿lo ven? Siempre hay una flecha, la flecha que quiere decir se obtiene, ya nosotros vimos esa parte. Se obtiene, tengo un coeficiente, tengo. ¿Por qué me interesa eso? Tengo que ver las reacciones.
Porque ahora, muchachos, ustedes van a ver son reacciones. Se combinó, los ejercicios van a ser, se combinó esto con esto, se produjo esto, dígame cuánto de esto tengo que agarrar para que me dé esto. ¿No ven? Eso se llama estequiometría, pero para ver estequiometría tengo que ver reacción. Primero tiene que ver usted, estar claro que es una reacción. Cómo se forma, qué se combina, cómo se hace. Si vemos aquí tenemos un ejemplo, miren, un símbolo, de la letra A, tenemos un superíndice, que ya solo vimos, un subíndice y vimos un coeficiente, ¿sí o no? Sí. El coeficiente que está adelante. Si nos vamos a esta reacción, óxido de sodio con ácido clorhídrico produce cloruro de sodio más agua. Tenemos reactivos y productos, ¿lo ven? Tenemos una flecha, ¿qué quiere decir la flecha? Produce. Ahora vamos, la parte verde es un subíndice, no es el 2, está en el sodio un subíndice, ¿lo ven allá? El primero, Na2, ¿lo ven? Eso no es un subíndice. El 2 que está delante del ácido clorhídrico no es un coeficiente, es un número grande, ¿verdad? Del tamaño que es un coeficiente. La S, la L, la S, la L y a veces hay una G son los estados de agregación. Son sólido, líquido y gas. Eso me dice qué especie es esa, cómo está, en qué estado está. Me está diciendo ahí que el óxido de sodio es un sólido, ¿lo ven? En la S entre paréntesis. El ácido clorhídrico es un líquido. ¿Por qué le digo ácido clorhídrico? Si fuera una G, ¿qué sería? Un gas. Y esto se llamaría ácido clorhídrico, se llamaría cloruro de hidrógeno. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en la clase. Y iba a hacer el examen de hoy. Si fuera una G, es en estado gaseoso. Y cuando es estado gaseoso, yo digo 1 de hidrógeno. ¿Se acuerdan? ¿Qué me está diciendo el cloruro de sodio? Después de la flecha hay 2 NaCl, que él está en estado sólido. Y después me dice que se va a generar H2O en estado líquido. Pero miren esa flechita para arriba. Esa flecha para arriba me está diciendo que eso va a ser un gas que se va a desprender. Ustedes no tienen por qué saber todo eso, pero sí tienen que saber leer la reacción. Ahí está diciendo que el óxido de sodio se combina con el ácido clorhídrico y me va a dar cloruro de sodio, o sea que yo voy a ver una solución que es un sólido y voy a ver un desprendimiento de vapor de agua. Miren allá. Esa flechita que está al lado de la L me está diciendo que se evapora, ¿la verdad? Esa flecha en química me dice que se evapora, que eso se evapora. Entonces, si yo hago esa reacción y yo veo que se evapora algo, ahí está ocurriendo la reacción, ¿sí o no? Y si la flecha estuviera en otra dirección. Hacia abajo, precipita. Si la flecha estuviera así, cuando yo haga el compuesto aquí abajo tiene que haber un sólido. Pero si está hacia arriba sale como gas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es para que ustedes vayan viendo cómo funciona eso. ¿Qué es lo que quiero yo con esta lámina? Que ustedes sepan que es una reacción. ¿Qué es una reacción? Entonces, para que haya una reacción, ¿qué tengo que tener? Reactivo y producto. ¿Y qué tiene que haber para yo saber que hubo una reacción? ¿Verdad? Un cambio. ¿Por qué el agua no es una reacción? Y ahora se lo ven. ¿Por qué el agua no, cuando pasa de la lluvia pasa aquí? ¿Por qué? Porque el reactivo era agua y el producto ¿quién era? Hay un cambio. No. Un cambio fue el estado de la reacción, pero no hubo un cambio en mí. ¿Sí me entienden? Si yo tuviera que calcular los estados de oxidación del agua aquí, son los mismos estados de oxidación. ¿O no? El nombre de ella aquí es el mismo. Es lo que está verificado. ¿Oye? Ajá, ya sabemos que es una reacción. Hay varios tipos de reacciones, muchachos. Y esto sí quiero que lo veamos un poquito aquí. O sea, lo voy a ver más aquí que generalizar. Hay una reacción que se llama la reacción de combinación. Cuando yo combino dos cosas para generar una, que es la más básica que veo. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, nivel tipo de reacción en la que se combinan dos reactivos, sin ver eso si quieren, se combinan dos reactivos, o sea que de este lado tienen que haber dos cosas, ¿sí o no? ¿Y qué más dice? Que pueden ser elementos o compuestos para formar un solo producto según la siguiente ecuación. Pregunto, se combinaron dos cosas, se tienen que combinar dos cosas y haber un solo producto. ¿Cómo se llama? Reacción de combinación, ¿sí o no? ¿No se ve tú una reacción de combinación? ¿Cuál es la condición para que sea reacción de combinación? Léanla otra vez. Lean. Se combinan dos reactivos. Uno y dos. Para formar un único producto. ¿O no? ¿Sí o no? Y usted me dirá, ¿y dónde está el cambio? Este señor es un gas. Este señor es un metal.
aquí, lo que es un compuesto que Uno solo. óxido de magnesio. Entonces si hubiera un cambio. Claro, ahorita ustedes no lo ven a este nivel, pero para que más o menos vean cómo se la reacción. ¿Qué es lo que quiero que vean con esto? Que cuando ustedes ven una reacción, ustedes puedan decir, y para el examen fácil, le ponemos una reacción y le decimos qué tipo de reacción fue. Usted va a saber si es de combinación, doble de combinación, desplazamiento, claro, no han visto las demás. Les estoy presentando la primera. Reacción de combinación. ¿Cuál es la condición para que haya una reacción de combinación? Dos reactivos que se forman en un solo producto, ¿sí o no? Dos reactivos que me generan un solo producto. Ahí tengo un ejemplo. Reacción de aluminio metálico con oxígeno para formar el óxido de aluminio. Tengo aluminio, tengo oxígeno. Ah, pero mira, ahora hay 4 aluminio y en la tabla de eso es el coeficiente y eso ahorita lo es balanceo. Porque miren, si ese 4 no estuviera ahí, ¿cuántos aluminios tengo de este lado? Si ese 4 no estuviera, lo de abajo es una S. Esa S lo que me está diciendo es que está sólido, es aluminio sólido. ¿Cuántos aluminios hubieran de este lado si ese 4 no estuviera ahí? Uno solo, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuántos tengo de aquel lado? Sin contar el 2, sin contar el coeficiente. 2 por su índice, ¿sí lo ven? O sea, aquí hay 2. Aquí hay 2 por esto. Por esto, no por esto. No miren, porque ese ahorita no saben de dónde sale. Pero ¿por qué lo balancea? Porque la ley de la conservación de la masa me dice que lo que yo tenga aquí, lo tengo que tener allá. Porque si no, ¿quién se lo llevó? El loco. Lo que yo tenga aquí tiene que estar allá. Entonces, miren, si yo no pongo ese 4 ahí, ¿cuántos aluminios hay? 1. ¿Y cuántos hay allá? 2. Pero cuando yo balanceo y pongo el 4 aquí y 2 allá, miren, ¿cuántos hay ahora allá? 2 por 2 no 4. Sí. ¿Cuántos hay aquí? También, eso se llama balanceo, eso vamos a ver más adelante. Por eso no le prestan atención a esto. Lo que yo quiero que vean es una reacción de combinación que yo tengo una cosa más otra cosa que me va a dar una sola cosa. ¿Saben? Les repito, tengo que explicarme el concepto de Se combinan dos reactivos para formar un la primera es que tengo dos reactivos que me generan un único producto. ¿Sí o no? ¿Está claro esto? La tipo A, ahora viene la tipo B, reacción de descomposición. ¿A qué le suena? A descomponer. Yo tengo una sola cosa y ahora voy a tener varias cosas, ¿no? ¿Sí o no? Si yo tengo un carro que era una única pieza y lo descompuse, deberían haber ahora 2, o Daniel, le saqué el caucho, ¿verdad? Entonces, una reacción de descomposición es cuando yo ahora tengo, miren ahí, vamos a leer el concepto. ¿Quién me puede ayudar? Estoy aquí, pero no saben leer el tipo. Bueno, muchas gracias. Tengo AB que se descompone y produce A más B. ¿Sí lo ven? Si yo voy a hacer esta reacción en descomposición, la voy a escribir para que vean. MgO se va a descomponer en Mg. Vamos, bueno. Los números ahorita no me importan, no le presten atención ahorita al número, pero lo que quiero que vean de dónde sale. Esto no es una reacción de descomposición. Sí. ¿Sí o no? Porque la flecha va para allá, yo tengo que seguir la flecha. Si yo le cambio la flecha así, ¿qué tipo de reacción sería? Reacción de combinación. Combinación. Está diciendo que porque mire la flecha, que este señor se combina para oxidar. ¿Sí o no? Pero como la flecha va así, o sea, la flecha va a decir el sentido. Esto se descompone y forma E. Muy buena la pregunta. Aclarar esto es muy importante. ¿Por qué? Cuando yo hago esta flecha aquí, ¿quiénes son los reactivos? Los reactivos siempre van a estar por detrás de la flecha. Ya va, miren. ¿Quiénes son los reactivos aquí? Siempre son los que están por detrás de la flecha. ¿Y estos quiénes son? Los productos. Pero si la flecha estuviera al revés, por supuesto. Detrás de la flecha, ¿quiénes van a estar? Los reactivos. ¿Y delante de la flecha, quiénes van a estar? ¿Está bien? Por detrás de la flecha siempre va a estar el reactivo. ¿Está claro? Reacción de descomposición, ¿sí o no? Hemos visto dos: reacción de combinación y reacción de descomposición. ¿Está bien, verdad? ¿Cuál es el tip? Por detrás de la flecha siempre va a estar el reactivo. Por eso que cuando yo tengo un equilibrio, por ejemplo, como este,
¿Quién es el reactivo y quién es el producto? No sé. Y es donde viene el cálculo, ese es el tema después, que es donde viene ácido base. Que es donde viene a ver si este reactivo y si este producto me lo van a calcular. Pero si están los dos, ¿quién es el reactivo y quién es el producto? No sé. No sé. Aquí no sé, porque es muy difícil. ¿No también? Pero aquí sí. Reactivo y producto, ¿o no? Y si tuviera al revés, reactivo y producto. ¿Cuántos tipos de reacciones hemos visto hasta ahorita? Dos. Dos, ¿verdad? ¿Cómo se combinan y cómo se descomponen? Muy facilito. Los números ya sabemos que no nos importa ahorita. Reacción de sustitución simple. Entonces escuchen esto, sin ver allá. Por favor, no vean. Reacción de sustitución simple. Una reacción de sustitución. Mejor yo cambio uno por otro. ¿Sí o no? Y si es simple, debe ser que hay una componente ¿no? Porque si yo te digo que es más fácil, a veces es más difícil. Entonces una reacción de sustitución simple debe ser cuando yo a alguien lo sustituyo por otro, ¿o no? ¿Sí o no? Vamos a leer el concepto, ¿qué dice? Uno de sus componentes. Yo tengo, por ejemplo, A más BC, ¿verdad? Reacciona y me forma B más C. ¿Qué hizo él? Él sustituyó a otro nivel, ¿sí o no? Simplemente, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, si yo una sal, por lo general será así, o sea, el compuesto que sea, aquí tiene que haber uno positivo y uno negativo, ¿sí o no? Sí. Y él tiene que tener una carga. ¿Qué es lo que va a hacer él? Va a ir a sustituir a él, porque él no puede sustituir a él. ¿O no? En este caso está al revés, porque el sustituyo va a, si él es así o así, él solo puede sustituir a un idéntico a él, ¿o no? ¿Vamos ahí? Mírenlo ya. A más BC produce B más C, o A más BC produce C más B, pero tiene que ver con la tabla. Un ejemplo típico aquí es sulfato de cobre y magnesio. El magnesio es un metal y los metales no tienen que ser positivos. Sulfato de cobre es una sal. ¿Una sal qué? Ternaria, ¿verdad? Sulfato viene de. ¿Pero cómo se llamaba? Acordate, oso, hito. ¿Se acuerdan? Osito. ¿Sí o no? Oso, hito, ¿qué era? Hito, ato. ¿O no? Si esto se llama sulfato, era sulfúrico. ¿O no? Viene el ácido sulfúrico, eso ahorita ya no importa. Lo que me interesa es que esto se llama sulfato de cobre, ¿o no? Sulfato de cobre, ¿qué valencia tiene? Tiene que ser menos 2, y tiene más 2. Si el cobre tiene valencia 1 y 2, él será sulfato 1. Tema del otro, ¿qué va a hacer él? Él se va a sustituir por él. Me va a dar esta reacción. Ahora me va a dar aquello que está allá, Mg, CO4, y me va a dar el cobre. Profe, tengo una pregunta. ¿Se sustituye porque los ambos son positivos? ¿O porque? O sea, tiene que ver, esto es una reacción de sustitución. Para saber si se va a sustituir o no, hay que hacer un cálculo. Porque esto aquí es por electronegatividad. O sea, miren, cuando estén los dos, ellos van a competir, dicen, ya, si vos tenés un E, el sulfato te va a dar un par de electrones, ¿sí o no? Va a compartir. O sea, el sulfato no es menos 2. Él quiere 2 electrones, ¿sí o no? Ahora estamos parados aquí, por ejemplo, yo soy magnesio, y él está, el sulfato está con su cobre ya, pero cuando yo llegue, yo digo, ya va, no importa lo que tú me, yo soy más electropositivo que vos. O sea, yo puedo dar los electrones más fácil que tú. ¿Lo ven? Y lo voy a quitar, por fuerza. ¿O no? ¿Sí o no? O sea que en este caso estamos en cuenta los El mayores. sulfato está bien con el cobre. Está bien. Formó un sulfato de cobre porque no había nadie. Pero llegué yo a perturbar ahora. Yo soy magnesio. Para yo poder, en vez de formar sulfato de cobre y romper este enlace y formarme yo, tengo que llegar, porque esto son medio acuosos, tengo que llegar al agua, meter y decir, ajá, sulfato, estás ahí. ¿Queréis 2 electrones? Ahora estamos cobre y magnesio. Y yo soy magnesio, pero yo soy más electropositivo. Yo soy más positivo. Yo soy más fuerte que tú. Por eso es que entonces sale cobre y entro yo. No sé si lo ven. Es como si fuera electronegatividad. ¿Se acuerdan de electronegatividad cuando yo agrego el electrón más hacia allá? Ajá. Porque es más fuerte. Los
positivos también son más fuertes, ¿o no? O sea, así como hay negativos más fuertes, hay positivos más fuertes. Pero eso no es el tema que nos tiene aquí. O sea, eso ahorita no tiene nada que ver con esto. Ahorita, ¿por qué se la comió sin comer? No importa, porque así le van a dar una reacción completa. O sea, la pregunta no va a ser, ¿se formará gente o no? No. Eso se lo van a preguntar en equilibrio, por allá, el tema 4. Pero ahorita eso no importa. Ahorita yo lo que quiero es que vean que él lo sustituyó a él. ¿Lo ven? Que él tiene la fuerza, tiene el poder, la valentía de sustituir a él. Y no fue una sustitución. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los reactivos? Magnesio y sulfato de cobre, ¿sí o no? ¿Qué obtuve como producto? Sulfato de magnesio y cobre. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Esto es un caso típico. Yo lo voy a hablar un poquito de esto, pero si yo soy bien. Por ejemplo, cuando él vende un envenenamiento o una sustancia, algo consumido, se supone que, ¿por qué busca la sustancia? Si le envenenaste, por ejemplo, con sulfato. Con sulfato, ya ellos saben, en el estómago hay magnesio. Tiene sulfato de magnesio. Vamos a darle entonces un compuesto de cobre, porque el cobre no cuenta que magnesio. Entonces le dan un compuesto de cobre que ya haya probado, que tenga. Ojo, estoy hablando desde el punto de vista químico, eso no es lo que hace, pero. Entonces le ponen un compuesto para que cuando vea esto, este es el compuesto que es tóxico. Pero cuando yo le doy otro compuesto para que cuando lo vea, yo obligue a que ese compuesto salga y entre yo por fuerza. ¿Sí lo ven? Y ya no voy a formar, por ejemplo, de pronto él es tóxico, pero él no. ¿Lo ven? Entonces, ven la importancia de saber todo esto. Claro, ya ustedes dicen, profe, yo no tengo que saber eso, porque eso vuelve a mi farmacéutico. Él me dice cuál es la medicina que le voy a dar, o me dice el principio de actividad, pero conocer esto es muy importante. Conocer esto es muy importante porque, con el favor de Dios, ustedes van a ser analista, médico, lo que sea, pero pueden llegar a ser investigadores. Tienen que ser. O sea, no se queden ustedes como si son analistas, tomen la sangre, me dio 4 y dije, ¿qué haces con eso? No fuiste más allá. Cuando llegó este reactivo, no, ya yo imagínate, ya no, este reactivo no, ya yo no puedo ser analista porque no tengo un reactivo para medir hielo. Y me voy a quedar así. Entonces, es conocer. Y el conocer esto te va a ayudar en tu otra materia. Reacción de sustitución simple. Lo conocen, ¿verdad? Simplemente yo cambio uno por otro. ¿Está claro? Les voy a hablar del tipo del examen que una vez digo. ¿Qué hacemos nosotros? Colocamos una reacción y le digo qué tipo de reacción es. ¿Por qué? Para que sepan, anótenlo ahí, póngale O. Le damos reacción. Yo te digo si la reacción es 2 o 5. De pronto no te doy una reacción, pero cuando te mandas a hacer un ejercicio te digo, pregunta 2.2.1, vale 0.5. Más fácil que no te dé el minuto. Dígame si la reacción es doble, triple, por sustitución, pero entonces para que sepas, que no nos hagan desprevenido, para que sepas. Reacción de descomposición, ¿no? Sustitución simple ya la vi. Ahora viene sustitución doble. Y si ya vi la simple es cuando uno se cambia por otro, ¿sí o no? Ahora tengo 2 de aquí, 2 de aquí, se cambió de uno para acá y el que salió de aquí se fue para allá. O sea, aquí fue simple porque él no fue de ningún lado. Yo cambié uno por otro, ¿sí o no? Pero si aquí hubiera ahora, por ejemplo, nitrato de magnesio, si hubiera ese compuesto, ¿cómo hago una sustitución doble? ¿Cómo sé yo qué compuesto se va a formar? Muy fácil. El nitrato es negativo, ¿sí o no? Y él tiene que ser positivo. ¿Sí o no? Negativo y positivo. ¿Con quién se va a ir a juntar? ¿O no? No es un negativo como positivo. Él tiene 2 opciones. O se combina con él o se combina con él, ¿o no? Sí. Porque si se combina con él no hay reacción. Si él sigue así, ¿va a haber reacción? No hay, ¿verdad? Él va a ir a atacarlo, a él o a él. Si él va con él, usted va a ver un sulfato de nitrato. Jamás en la vida. ¿Por qué no lo va a ver nunca? Los dos quieren electrones. ¿Sí lo ven? Entonces ahora yo sí digo el negativo de aquí, el negativo de aquí, el negativo de aquí va al positivo de aquí. El negativo de aquí va al positivo de aquí, ¿lo ven? ¿Sí o no? ¿Y el positivo de aquí a dónde va? ¿Qué compuestos se van a formar? Doble. Nitrato con cobre, ¿o no?
El nitrato, ¿lo ven? El nitrato, el negativo de aquí no se tiene que combinar con el positivo de allá. ¿Qué me formó? ¿Por qué puse el 2 aquí? Porque mira, 2 no pasa nada. ¿Cuál es menos 1? Miren, 2 por menos 1, ¿cuánto es? Y el más 2 de no se hace 0. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién me quedó? Este señor obligado tiene que combinarse con esto. ¿Sí o no? No hubo una doble sustitución. No sustituía a él. Mírenlo aquí, no lo sustituía a él. Y a él también no lo sustituía. No es una doble sustitución. No es lo que está allá. Mírenlo allá. Cloruro de sodio acuoso, ¿lo ven? Del primer compuesto, más nitrato de potasio, ¿lo ven? Nitrato de potasio. Pero lo están viendo allá, ¿no? KNO3. ¿Produce qué? Nitrato de sodio. ¿Por qué? Porque el del cloruro de sodio de lo que estaba aquí, ¿quién iba a tomar? Aquí. El nitrato, ¿quién va a tomar? Muchachos, si quieren hacer clase, se los va a llevar al coco. Se los va a llevar al coco. Miren ese examen tan fácil que estudio. Lo digo los resultados. Miren el examen tan fácil que estudio. Y les dijimos que a partir de que esto avance se va a complicar más. Y cuando vayan para analítica y orgánica se va a complicar más. Y así van a ir complicando más. No les estoy diciendo para que se vayan. Les estoy diciendo para que reaccionen. ¿Para qué reaccionen? Cloruro de sodio. Este señor que está aquí, ¿cómo se llama? Cloruro de sodio, una sal binaria, ¿sí o no? Empiezo nombrando el negativo y después el positivo. ¿Por qué no digo sódico o sodioso? Porque el sodio tiene una sola valencia, ¿sí o no? Está en el grupo 1. ¿Cómo se llama este señor? Nitrato de potasio. Nitrato viene del ion cuando átomo, ¿por qué cambia? Dígame. Es nano, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces este señor viene Dice nano de 3. ácido o no. Ácido nítrico, ¿sí o no? Este señor viene de aquí, ¿ven? ¿Lo ven? ¿Y de dónde viene él? De un NO2 que le sumaron agua, ¿o no? H2, perdón, sí, H2 y después van cancelando y van haciendo o sea, simplificó. Teniendo esto, yo tengo aquí, yo de aquí, ya cuando viene, ya yo perdí el examen, lo aprobé, no importa. Yo tengo que saber que si es positivo, todo esto tiene que ser ¿qué? Negativo. ¿Y cómo lo demuestro? Miren, ¿cuánto es el oxígeno? Menos 2 por 3, ¿cuánto es? Este señor tiene que ser más 5, para que más 6, menos 5, más 5, menos 6, ¿cuánto es? Menos 1, es el menos 1, ¿sabes lo que es ahí? Si él es menos 1, este tiene que ser más 1. Y el potasio cuando voy a quitar la pérdida es más 1, ¿o no? Sí. Pero ahorita le repito, ahorita ya eso no importa, ya ustedes pasaron el examen. Yo no lo voy a poner a calcular esto, pero si quiere saber. Si usted llega a su casa, si no lo sabe, porque ya el examen no lo hizo, si usted llega a su casa y no lo repasa, mire lo que le va a pasar, ya aquí me lo van a explicar, que es el positivo, que es el negativo. Oh, no es que estoy metiendo miedo. No es que estoy metiendo miedo. Lo que quiero es que reaccione. ¿Qué reaccione? ¿Qué va a pasar? A la parte negativa de él, ¿quién la va a ir a atacar? La parte positiva de él, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Quién es el positivo de él? Si yo le pongo aquí una letra, yo no sé escribir mandarín, pero si yo le pongo esto aquí, y eso para una letra china, ¿quién es el positivo? La letra china, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo comienzo escribiendo lo positivo, ¿o no? Entonces es muy fácil, cuando yo tenga los compuestos, esta es la tabla, genial. Cuando yo tengo los compuestos, saber quién es el positivo y el negativo es muy fácil, ¿o no? Es el negativo, es el positivo y el negativo. Y de él no hago lo mismo. Él es el positivo, yo de él no me acuerdo, no me sé, es muy feo, no importa, pero de él sí sé que es el positivo. Y si yo de él no me acuerdo, no importa, yo no me acuerdo, yo no saqué la
única opción, cuando estos dos se mezclen, ¿cuál es la otra opción que me queda? Sodio y el... ¿O Sodio. no? No hubo una doble descomposición. Una doble sustitución, perdón. ¿Sí o no? Y si me regreso cuando había uno, era más fácil todavía. Miren, cuando había uno, no importa que me ponga un compuesto feísimo, largo, corto, como ellos quieren, ya la nomenclatura no importa. O sea, ya no me importa, porque ya el examen me lo aplazaron, me lo pasé con 20, lo que sea. Yo ahora no importa, yo veo si estudio, si no estudio, veo que hago. Pero yo ahora lo que necesito es ver cómo va a cambiar. ¿Cómo hago yo para saber quién va primero, quién va después? Porque primero vida, porque eso. Entonces, independientemente que me den un compuesto difícil, que yo no sé cómo se llama, que no me importa, que no me acuerdo, que no estudié, a mí me pueden dar el acetato de sodio. Acetato de sodio. Yo no sé qué es esto. Y ustedes no van a saber acá a la vista. Es un compuesto orgánico, tiene el ácido acético, no importa. No importa. Profe, ¿qué Pero es este eso? signo es positivo. Entonces todo esto tiene que ser. ¿O no? ¿Sí o no? Si me dan el John benzoato, Pero voy a buscar su hija y voy a ver lo que ya me da. yo esto no sé qué es, pero esto es positivo, ¿sí o no? No, esto tiene que ser. Enfocamos en el enlace, se lo Si no, no se va a dar. los últimos 3 No es. 4. Ya aquí, yo tengo que pasar por orgánica para ver cómo se llama. Ahorita no me importa, pero yo no soy estúpido, yo me voy al que yo sé. Si él es positivo, para que se haya dado, no tiene que ser negativo el otro. ¿Sí o no? No es lo que acabamos de ver en los temas que vimos. Si no, no se iba a dar. ¿O no? Ahora, si yo tengo este señor, yo tengo este y tengo este, y se van a combinar, supongamos que esto sea por ponerle otro potasio, y se van a combinar, se va a formar este con este. A ninguno de los dos nos conozco. Ninguno de los dos. Pero yo la única forma que tengo que combinar, si se quiere combinar, es él con él. Porque él es el positivo, a él no lo conozco, pero por deducción yo sé que él es el negativo, ¿o no? ¿Cómo se llama? Mire, a perder medio minuto ahí. Pero yo sé qué compuesto se va a dar. O sea, ahorita porque ustedes no manejan orgánico. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero yo sé que se va a dar. ¿Cuál es el compuesto que se va a generar? Si yo mezclo esto con... Están viendo la esencia entonces de mezclar cosas. Si yo voy a mezclar una cosa en el laboratorio con otra, que es lo que sabe que va a dar resultado. Porque yo tengo que ver la reacción. ¿Lo están viendo? ¿Cuántos tipos de reacciones hemos visto? 4. Sustitución. Reacción de combinación. Descomposición. Sustitución simple y sustitución doble. Tendría que yo estudiar unos conceptos. Una reacción de combinación, si no es para allá, cuando se combinan dos elementos, dos más elementos en un activo, ¿sí o no? Se combinan y me forman un producto. ¿O no? ¿Cuál es la reacción? De descomposición. Es cuando tengo una sola cosa y se descomponen dos o más. Se descompone o rompe. Después viene reacción de sustitución. ¿Cuál es la primera? Sustitución simple, cuando una cambia por otra. Facilito, ¿sí o no? O reacción de sustitución doble, cuando uno de aquí pasa para allá y el de allá para acá. Tengo que perder todo el tiempo estudiando eso. Yo siendo ustedes alumnos o estudiantes, voy a perder el tiempo en eso. Yo lo que voy a entender es qué pasa. Y después yo voy a explicar esto en un concepto. Yo voy a hacer. Si yo no entiendo, si yo me sé el concepto y no sé qué pasa, no pasa nada. Yo sí sé qué va a pasar. Se le echa muy mal. Yo sí sé qué va a pasar. Pero si yo lo que tengo es que entender qué es lo que pasa. Y ser vivo para él. No nada más para estar en la calle o yo tengo que ser vivo para él. Ah, yo no me sé esto, pero esta parte sí la conozco. Es positiva, pero tiene que ser negativo. ¿Cómo se llama? No sé, pero no es negativo. Y si me lleva para la luna, lo que decía, eso tiene que ser negativo. Vamos a calcular carga, yo no sé si es iónico o polar, déjeme más argumentos, déjeme revisar internet o que sí. Pero es positivo. Reacción de sustitución doble, ya hemos visto 4. Las condiciones para que ocurra una reacción. Siempre que se va a dar una reacción, o sea, imagínense que yo tenga este compuesto, marcado, y yo tenga este compuesto. Y los dos los agrego en un envase. ¿Están ahí? Va a cambiar esto. Toda la vida va a seguir siendo igual. Si yo no hago que esto cambie, que aquí pase algo, ellos van a seguir siendo marcados. O sea,
para que ocurra una reacción química, tiene que haber colisiones efectivas. Yo tengo que ver que el compuesto A es lo reactivo, ¿sí o no? No tiene que haber dos compuestos mínimos. Porque si hay uno solo, ¿qué es? Descomposición. Cuando hay uno solo, para formar dos, ¿cómo se llama? Descomposición, ¿sí o no? Si yo quiero formar, ¿cuánto tengo que tener? Dos, mínimo dos, pueden haber 3, 8, 1000, pero mínimo dos. Esas dos cosas pueden estar aquí y pasar toda la vida ahí. Toda la vida. Para que haya reacción, tiene que haber una fuente externa que haga que esas moléculas choquen efectivamente. El caso típico, voy a poner un ejemplo que es un poquito asqueroso. Usted ve un animal muerto en la calle. Y el animal muerto, por ejemplo, en Maracaibo, se va a descomponer rapidísimo. ¿Por qué? Porque el calor va a hacer que esa descomposición se produzca. Esa energía que genera el sol va a hacer que esos enlaces que había en esa célula se rompan y se descompongan más rápido. Si ese perro estuviera en Alaska, no se va a descomponer tan rápido, ¿verdad? Y pasa, por ejemplo, el que ha tenido la oportunidad de ir a países estos donde se cumplen las 4 estaciones. A mí me pasaba, yo veía a mi hermano comprar la verdura y la dejaba afuera y yo, se te va a dañar eso. En invierno, 4 o 5 días ahí y esa lechuga intacta. Si la metieron en la casa, entonces, ¿es por qué? Porque tiene que haber una fuerza interna. Entonces, aquí, para que dos cosas se combinen, yo tengo que hacer caso típico de la comida. Cuando yo la caliento, ¿qué es lo que hago? Acelero el proceso. Acelero que se. Esa reacción la cocina. A ver, porque estoy haciendo, cuando ella hierve, estoy haciendo que esa molécula choque efectivamente y se dé la reacción que es lo que yo estoy buscando, de cocción. ¿Entiendes? De cocción. Que cambia los nutrientes de la sangre, reacción y se vuelve metales, haga dulce, pues. Entonces, tiene que haber colisiones efectivas, muchachos. Si yo tengo un gas y otro gas aquí y no pasa nada, tengo que hacer que eso pase. O sea, que eso se dé. Para eso, en los laboratorios, en las empresas, el que hace pintura, el que hace comida, el que tiene que montar la olla, cocinar el que va a cocinar, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer? Que esa reacción, no hay un cambio ahí. Cuando yo tengo un arroz, un cocido, no tengo un cambio en su estado, o sea, yo sigo teniendo arroz, pero químicamente, claro, tendría que ir hay un cambio porque le producen como un hidrato de carbono, ya el agua que le entró, ya es más maleable, lo puedo comer, o sea, lo que pasa es que hablar de eso es un poco más complejo. Pero hay un cambio. Entonces tiene que haber choques efectivos, es una condición, tiene que haber choques efectivos para que esa molécula se dé. Y la energía de activación se tiene que modificar. Por ejemplo, cuando yo tengo los reactivos, miren aquí, yo tengo unos reactivos, miren aquí, yo le aplico energía y después, al final, los productos tienden a tener menor energía que los volumen. O sea, si yo monto una comida y apliqué calor, ella debió haber perdido energía para llegar a un estado que dice más bajo. Eso tiene que ver un poco con fisicoquímica, se las doy porque cuando es orgánica, en vez de cemento, es también bioquímica, una parte química de los choques efectivos, las proteínas, llegamos a esta lámina y con esta vamos a terminar. Para ver esto, para que una reacción se dé, tiene que haber dos condiciones. Pueden haber cambios físicos o cambios químicos. ¿Verdad? Cambios físicos o cambios químicos. ¿Qué es un cambio físico? ¿Cómo veo un cambio físico en una estructura? O sea, si hay una reacción, ¿cómo pudo ver un cambio en un cambio? El cambio es palpable, ¿verdad? Se pudo haber visto que de pronto se infló, se redujo, botó calor, cambió de color, hizo un visual, ¿verdad? Entonces, mire, cambio físico, son aquellos en los que no cambia la naturaleza de la sustancia que interviene. Se considera cambios físicos si tras el cambio la materia sigue siendo la misma. Por ejemplo, en el estado del agua se congela, sigue sólida, se evapora, sigue siendo agua, se condensa y es líquida, entonces cambia el estado, sigue siendo el mismo. Pero cuando yo tengo cambios químicos, cambio la estructura. Esto que pasa aquí es un cambio químico. Que a veces viene mezclado con un cambio físico, pero es un cambio químico, químicamente. Entonces dice, un cambio químico de todo proceso termodinámico en el cual toda una sustancia se transforma combinando su estructura molecular y su enlace. Pasa mucho. Cuando usted tiene, por ejemplo, un compuesto de electricidad, ¿qué ejemplo me puedo dar? Bueno, el más común, ¿qué es?
Hidróxido de sodio, Tres. ácido clorhídrico. Hidróxido de sodio también, ¿no? Yo hidroxilo no era negativo. Y este no es positivo. Y este no es positivo y este es negativo. Pero a veces lo puedo escribir así. ¿Cómo se llama así? El mundo de cloro, ¿sí? Cloroso, clórico, merclórico, ¿se acuerdan de eso? Digo que iba a cambiar ese lado. Cuando ellos se combinan, ¿quién se va a combinar? ¿El positivo de aquí con quién? O el negativo. El negativo de aquí con el positivo de aquí. Un ácido, otra H, no es H2O. Sí, ni siquiera tenía No es nada. agua. Eso Entonces, es. miren, que hay cambios químicos. Esto es la soda cáustica, lo que llaman ustedes el famoso diablo rojo, con el que tapa callerito, que yo me imagino con la otra cosa. Un puesto muy peligroso. Y el ácido clorhídrico es aún más peligroso. Sí, sí. Cuando yo lo combino, mire lo que digo. Sal de misa, sal. O sea, la sal. Y agua. Viene de dos cosas muy complejas. Y miren lo que se genera. ¿Lo están viendo? Entonces, hay un cambio químico, vamos a leer el cambio químico. Estos procesos termodinámicos en el cual una sustancia se transforma cambiando su estructura molecular y sus enlaces. Cambian de cosas. Los enlaces cambiaron, las estructuras cambiaron, ¿verdad? Como resultado de un cambio químico se forman uno o más nuevas sustancias. No son nuevas sustancias. Estas nuevas sustancias son diferentes a las originales. Estas son explosivas, oxidantes, son cancerígenas, estas. Entonces miren lo que es una reacción. Se pudo haber combinado y tener esos cambios. ¿Lo están viendo, verdad? ¿Qué nos estamos llevando? ¿Qué nos estamos llevando? Orina. Tipos de reacción. ¿Cuántos son? Cuatro. Interesante. Cuatro, hasta los que vimos, ¿verdad? Sustitución. Simple. Descomposición. Yo ahorita. Sustitución simple y sustitución doble. Combinación. Simple y doble. Descomposición. Sustitución simple y sustitución doble. Combinación. ¿Verdad? También entendemos que para que se dé una reacción tiene que haber un cambio, tiene que haber una colisión efectiva, o sea, tiene que haber el que yo mezcle, el que yo aumente temperatura, eso no vamos a ver para él. Y que pueden haber cambios físicos y químicos. Los cambios físicos los veo yo, los palpo en sus estados. Cambio de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿verdad? Cambio de color, cambio. Y el cambio químico es el cambio de estructura, o sea, cambiaron, la propiedad química cambió. De hecho, esto es un hidróxido, esto es un ácido, obtengo una sal y obtengo agua. O sea, los compuestos son hasta distintos. ¿Lo ven? Hay un cambio químico. ¿Lo están viendo? La invitación sigue, muchachos, a que revisen y pónganse aquí. No les estamos metiendo miedo, no les estamos, pero desde que arrancamos el proyecto de